bueno, a ver, vamos a grabar. Entonces ya no pueden decir groserías. A ver. Listo, entonces ahí en teoría ya está grabando. Sí está grabando, ¿no? Vale. Eh, entonces retomamos lo de la ley de Gauss, que bueno, esa, pues ustedes ya la han visto, ¿no? La vieron en física 3. Y bueno, pues como decía, es una relación entre la integral de la componente normal, recuerden que es normal, del campo eléctrico, en una superficie imaginaria cerrada y cómo se relaciona este flujo con la carga neta que está dentro de esta superficie, ¿no? Entonces, para entenderla, pues partimos de la definición de flujo. ¿Se acuerdan que flujo venía definido como la integral sobre la superficie de E punto n de A? Entonces, el E punto n es lo que nos da justo la dirección normal, ¿no? Ahí viene. Recuerden que el producto punto es justo la proyección, ¿no? El producto punto nos da la proyección de un vector sobre otro. Entonces, ahí nos está diciendo que es justo el flujo de la componente normal del campo eléctrico. Por eso es que en la ley de Gauss es muy importante las simetrías. Y bueno, vamos a ver cómo se relaciona esto con la carga total encerrada. Entonces, para una placa como en la que aparece ahí en la figura, si tenemos el diferencial de área que sale de la placa, entonces el flujo eléctrico va a ser igual a, a E punto n en el diferencial de área, ¿no? Pero ahora si nos vamos a una superficie cerrada imaginaria que está encerrando una carga, ¿no? Que es lo que habíamos visto la última clase, pues veíamos que E punto n de A, que era el flujo, era igual a el flujo de la carga puntual, que es Q sobre 4pi epsilon 0, de R unitario sobre R cuadrado, y esto punto n de A, y el diferencial de área era R cuadrado por de omega, creo que es esa, donde eso era el ángulo sólido, ¿no? Y que es R cuadrado seno el ángulo de phi. Y bueno, los límites eran de 0 a pi, de 0 a pi, Q sobre 4. Y bueno, esto es lo que vimos en la última clase, ¿no? Entonces llegábamos justo que la relación que existe es que el flujo eléctrico es proporcional a la carga, que es esto, y la proporcionalidad está dada por 1 sobre epsilon sub 0, donde ¿qué es epsilon sub 0? ¿Quién me dice? ¿Qué es epsilon sub 0? La, Ajá, ¿y eso qué nos dice? ¿Qué nos dice la permitividad? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué tanto puede interactuar las cargas en un medio, ¿no? Eh, Casi más que las cargas tiene que ver con la propagación del campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico en un medio, ¿no? Por eso es que el epsilon sub 0 es en el vacío, pero en un medio ese epsilon cambia, ¿no? Bueno, entonces eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, una cosa muy importante de la ley de Gauss es que solo influye la carga neta encerrada por esa superficie y una carga que está afuera realmente no contribuye. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me dice por qué no importa si hay una carga afuera? ¿Quién me explica por qué pasa eso? Se cancela. todo- Eh, Se cancelan porque, Eh, bueno, si es una esfera como esta, ¿no? ujú, Entraría por la primera mitad ujú, del área superficial. ujú. Entonces ahí tenemos un flujo, ¿no? Pero se cancela con o sea, el vector normal apuntaría para arriba y el vector del otro lado apunta para el otro lado, ¿no? Y se cancelan los Ujú. flujos. Y digamos, si no fuese una esfera, si fuese un triángulo, una superficie, ¿daría igual o ahí sí influiría? Ay, sí, no sé, la verdad. Igual es cero porque todas las líneas que entran salen de la superficie. Exacto, ¿no? Entonces tiene más que ver con eso, ¿no? Que todas las líneas de campo que salgan de esa carga, independientemente de la forma, pues van a entrar a la superficie, pero van a salir, ¿no? Recuérdense que es una superficie imaginaria.
Entonces, estrictamente hablando, si hubiese sido una caja, por ejemplo, eh, da igual, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las líneas, digamos que la carguita estuviera acá, todas las líneas que emiten líneas de campo que salen de esa carga puntual van a entrar a la superficie, pero también van a salir. Entonces, la contribución neta de flujo es cero, ¿no? Entonces, es por eso que no influye, no importa estas cargas que están fuera de la superficie gaussiana. Entonces, eso es independiente de la forma de la superficie. Tiene que ver con que todas las líneas de campo que entran salen de la superficie, ¿no? Luego, si se tienen muchas cargas por superposición, ustedes saben que el campo es la sumatoria de todas las contribuciones de campo, ¿no? Entonces tenemos que la integral cerrada de E punto n de A es igual a la sumatoria de todas las contribuciones de las cargas, ¿no? Entonces la sumatoria desde I igual 1 hasta n de la integral de E sub I punto n de A. Y bueno, ustedes saben que esto, por la ley de Gauss, es simplemente la sumatoria de las cargas sub I. Entonces, la ley de Gauss, estrictamente hablando, lo que nos dice es que la integral de E punto n de A es igual a 1 sobre epsilon sub 0 de la carga encerrada por esa superficie gaussiana. Entonces, realmente lo que nos importa para la ley de Gauss es la carga neta que está encerrada por esta superficie imaginaria, ¿no? Entonces, ¿cuándo es útil la ley de Gauss? Cuando tienen simetrías. Cuando tienen simetrías, los problemas se facilitan muchísimo aplicando la ley de Gauss, ¿no? Entonces, eso es importante. Nos facilita la vida. Y bueno, por ende, para una distribución de carga, que es lo que cambiaría, que ahora en lugar de ser discreta, la carga encerrada es continua. Entonces, la carga encerrada la podemos escribir como la integral de volumen de ρ, que sería la densidad de carga volumétrica, por dV', y entonces, por ende, la ley de Gauss se puede reescribir como la integral cerrada de E punto n de A es igual a 1 sobre epsilon sub 0 de la integral de ρ por dV, ¿no? Hasta ahora todo claro con la ley de Gauss, ¿sí? Fácil, ¿no? Bueno, entonces ahora yo les pregunto, si quisiera que me dieran la forma diferencial de la ley de Gauss, ¿cómo harían? Usaríamos el teorema de la divergencia Ajá, ¿para qué parte de la ecuación? para la parte izquierda. ¿Mm? Muy bien. Entonces, aquí es donde quiero que pongan mucha atención. Entonces, justo para la forma diferencial, usamos el teorema de la divergencia. Pues, ¿qué dice ese teorema? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice qué dice ese teorema? A ver, digamos, tienen E punto n de A que es igual, según el teorema de la divergencia. Es igual a la integral Ujú, de nabla.e, ujú. si no estoy mal, por diferencial de volumen. Ajá. Entonces, justo es en el volumen eh, que encierra esa superficie S, ¿no? Pues aquí viene la pregunta del millón. A ver, le voy a poner B'. Ok, le voy a poner C'. Entonces, a ver. Si yo digo este B', la divergencia de E de B' es igual a 1 sobre epsilon sub 0 de B de ρ por dV. Entonces, estrictamente hablando, yo de acá puedo concluir que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon sub 0, sí o no, y por qué. O sea, sí, obviamente la respuesta es sí, no puede ser la diferencia. Sí, Pero, porque ujú, los integrandos son los mismos y el diferencial, ya tenemos el diferencial de b. Entonces, ajá,
corresponder, ¿verdad? Entonces, la punto E tiene que ser igual a rho partido epsilon cero. Ajá, por ahí va mi pregunta. Con los integrandos, justo esa es mi pregunta. Entonces, a ver, el teorema de la divergencia, voy a hacer una figurita acá. Digamos que esta es nuestra superficie gaussiana, imaginaria, y que esta es la distribución de carga. Este es el rho. Por ende, este es S'. A ver, a ver. Entonces, del teorema de la divergencia, que tenemos acá, ese volumen, ¿cuál sería? El volumen que ocupa la distribución de carga. ¿Seguro? A ver, Es el de la superficie De gaussiana. la superficie gaussiana, ¿no? Porque es el paso de S' a B', ¿no? Y este volumen, que está cierto. acá, ¿qué volumen es? Ese sí es el de la... Ese sí es el de la densidad de carga. Está viendo la integral de la derecha. ¿Mm? Entonces, ¿por qué yo puedo concluir eso? ¿Por qué me puedo echar las integrales? No echar, pues, los matemáticos les dan. Tal vez es porque los flujos a través de ambas superficies es constante. O sea, es el mismo. Ajá, por ahí va. Y hay otra explicación también. O sea, sí, el flujo que va por acá, digamos, va a ser el mismo que acá. Pero yo quiero que me expliquen por qué puedo hacer esto. ¿Por qué puedo decir que la integral del volumen que encierra la superficie gaussiana y puedo igualar los integrandos y decir, porque el volumen no es el mismo, ¿no? Entonces, ¿quién me dice por qué? No es porque... Por simetría. Ay, perdón. No, dale, dale. A ver. Ujú. Pero sí, o sea, no es por la simetría que hay entre ambas. No, digamos que hubiera pasado si aquí hubiese sido Porque una caja. no hay problema porque, digamos, afuera del... donde está la distribución de carga, pues ya no hay densidad, o hay rho es igual a cero. Exacto, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? De que estrictamente hablando, sí está siendo sobre el volumen total, pero ustedes saben que únicamente hay carga en la distribución, entonces estrictamente hablando, es como una delta, ¿no? Tienen densidad de carga acá y para cualquier punto fuera de la distribución de carga, la densidad vale cero. Entonces la contribución es cero, ¿no? Ujú. ¿Sí lo ven o no mucho? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Sí, sí. Ok, porque ese punto disculpe, como que... una pregunta. Sí, sí. ¿Cuál era el volumen de la carga? ¿Qué perdí en eso? El volumen de la carga, bueno, es de la distribución de carga, viene de esta integral. Ujú, Gracias. de esa integral. Ajá. Entonces tienen que tener cuidado. El volumen de la primera viene de el teorema de la divergencia, ¿no? Y el otro volumen viene de la distribución de carga. O sea, estrictamente hablando, no son los mismos. Pero, como saben que cualquier punto fuera de la distribución de carga, la densidad vale cero, ¿no? Entonces, ese sí me interesa que lo tengan claro, ¿no? Porque luego todo el mundo dice, ah, sí, mismo integrando, igualamos y bla. Pero sí, no, tienen que tener cuidado con eso. Entonces, muy bien. Entonces, cosas a notar de la ley de la superficie gaussiana es que si ustedes tienen simetría esférica, su superficie gaussiana, ¿qué forma tendría? ¿Quién me dice? Otra esfera. Esfera, ¿no? Entonces, esfera. Y concéntrica, ¿no? Y concéntrica, muy bien. Si tienen simetría cilíndrica, obviamente va a ser un cilindro. ¿Qué debe tener ese cilindro? Debe ser coaxial. Coaxial, ¿no? Y si tienen simetría plana, ¿qué va a ser? Puede ser una cajita. Una caja, ¿no? Un cilindro también. Yo he usado cilindro. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿dudas con la ley de Gauss, con lo que llevamos? Entonces ahora van a ver como un problema sencillo, vamos a ver que también tienen sus conceptos, ¿no? Esto es fácil, encuentre el campo eléctrico en
fuera de un cascarón esférico uniformemente cargado de radio R y carga total Q. Entonces, a ver, de la ley de Gauss sabemos que E punto N de A es a Q sobre epsilon sub 0. Entonces, para una superficie gaussiana, como por simetría, la magnitud de E es constante. Entonces, ¿cómo harían su superficie gaussiana? Entonces, como bien me dijeron, es una esfera concéntrica, perdón mis dibujos, pero imaginen que son concéntricas y simétricas. Y bueno, vamos a poner acá un R. Entonces, esto es muy fácil, ¿no? Ustedes saben que E por la integral, esta le vamos a llamar S, de S de A, es igual a Q sobre epsilon sub 0, donde Q es la carga encerrada, ¿no? Entonces el dA es la superficie gaussiana. ¿Y cuánto vale la superficie gaussiana? ¿Cuánto vale el área? Digamos, el área que va a ser igual. ¿Quién me dice? Es 4pi r minúscula cuadrado. 4pi r cuadrado, muy bien. Y entonces llegamos a lo que esperamos, ¿no? De que es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de q sobre r cuadrado. Y bueno, este es el resultado que esperábamos, ¿no? Que es exactamente al de una carga puntual en el centro de la esfera, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, un cascarón esférico, uniformemente cargado, físicamente se ve como una carga puntual en el centro de la esfera, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado que esta solución es únicamente válida para R mayor que R mayúscula, ¿no? Para R menor que R minúscula, ¿cuánto vale el campo líquido? Perdón, para R minúscula menor que R mayúscula. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? ¿Quién me De dice así en 0, automático? ¿Cuánto? 0. Cero, ¿no? ¿Por qué? No hay carga encerrada. No hay carga encerrada, ¿no? Entonces ahí ahí la hacen, ¿no? Entonces este es solo para que vean algo muy sencillo como la ley de Gauss, ¿no? Digamos, si hubieran aplicado la definición de campo eléctrico, ¿cómo hubieran hecho esto? Si no hubieran aplicado ley de Gauss, ¿cómo lo hubieran hecho? Digamos, no hemos visto ley de Gauss y les pregunto que obtengan el campo eléctrico. ¿Cómo lo hubieran hecho? Entonces tendríamos que haber integrado Tenía que haber hecho el integración, dq. ¿no? Tenían que haber hecho su diferencial de superficie, integran sobre toda la esfera, y así, ¿no? Entonces, D igual, entonces, así es. Bueno, entonces ahora, una pregunta un poco capciosa, o fácil, ¿no? Entonces, el siguiente inciso pide que encuentren el potencial dentro y fuera del cascarón, colocando la referencia en el infinito. Entonces, ¿cuánto esperan que sea fuera del cascarón? ¿Quién me dice? 1 partido 4pi epsilon 0, q partido r. Exacto, como una carga puntual. Y dentro, Tendría que ser constante. constante, ¿no? Entonces, ustedes ya saben lo que tienen que llegar en este problema. Entonces, esto es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de q sobre r cuadrado. Eso es lo que vimos en el inciso anterior. Entonces, para afuera, sabemos que es el potencial de la integral menos la integral de a a b de e punto de L, donde ¿qué sería de L? ¿Quién me dice? Un dr. De R, pero ¿qué es? O sea, sí, es un DR, pero físicamente, ¿qué es? Un diferencial de línea, de trayectoria. De trayectoria, ¿no? Ujú. Entonces esto lo podemos poner como menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 de la integral de la referencia, que el problema nos dice que es el infinito, hasta R, y de 1, le voy a poner R1 al cuadrado, y le pongo R1 para no confundir con el límite de integración. Eso solo para hacer
formales matemáticamente, ¿no? Y esto es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de Q sobre R1, evaluado desde infinito hasta el punto R, ¿no? Entonces, llegamos a lo que esperábamos, que es el de una carga puntual, ¿no? Entonces, tal cual. Entonces, para adentro, ¿qué es lo que cambiaría? Ay, no dejé espacio. Entonces, así. Entonces, el potencial phi de R va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de Q sobre R, como una carga puntual. Entonces, para adentro, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué me dice que va a cambiar el proceso? ¿Cómo resolverían esto? A ver, les voy a poner lo difícil. Phi de R es igual a menos 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de la integral de infinito a R de Q, de nuevo, sobre R1 al cuadrado de R1. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar de este respecto al inciso anterior? ¿Quién me dice? ¿O va a ser exactamente igual? A ver, ¿qué cambiaría? ¿Cómo lo resolverían? Los límites de integración, ¿no? Ajá, bueno, ¿qué va a pasar con los límites? Sería de R minúscula a R. Casi, 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 casi. Pero sí, O perdón, ahí de va. 0 a R, ¿no? Entonces, recuérdense, ¿dónde está la referencia? En el infinito. En infinito. Entonces empezamos en el infinito. Y llegamos hasta R, ¿no? ¿Sí? Sí. Y de R a R minúscula, ¿no? De Q sobre R1 al cuadrado de R1. Y luego, muy bien, perdón, aquí ya estaba el Q. Y luego, muy bien, Q. Ah, bueno, pero aquí. Voy a poner solo menos 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de la integral de R a R, ¿no? Ahora sí, de R mayúscula a R minúscula, de R1, pero la carga encerrada, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿no? Esta integral no contribuye, ¿no? Entonces, esto es algo que tienden a olvidar muy fácil, he visto yo en base a los exámenes, y es que recuerden, en el potencial la referencia está en el infinito. Entonces, tienen que hacer siempre las integrales desde infinito hasta R mayúscula, y luego desde R mayúscula hasta R minúscula. Si no olviden eso, porque sí, bueno, la costumbre que tiene uno, ¿no? Siempre es de 0 a R, ¿no? Pero acá recuerden que la referencia está en el infinito, entonces venimos desde el infinito hacia el punto R de interés, ¿no? Y bueno, entonces aquí pues ya se resuelve esa integral. Entonces como es 1 sobre R1 al cuadrado, sube como R1 a la menos 2, a la hora de integrar el menos 1, partido menos 1, entonces se hace positivo. Entonces 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de Q partido R, o bueno, R1 le puse, ¿no? R1, evaluado de infinito a R, ¿no? Entonces aquí llegamos justo a lo que esperábamos, y es que el potencial para un R menor que R mayúscula va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de Q, donde Q, ¿qué es? ¿Quién me dice que era Q? ¿Quién se recuerda? Es la carga. La carga encerrada en el cascarón, ¿no? Entonces es algo constante, ¿no? Entonces estamos siendo consistentes con que dentro del cascarón tenemos un potencial constante, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que un campo eléctrico cero no implica un potencial cero, ¿no? Que es otra cosa que tienden a cometer muchos errores, que dicen, bueno, si el campo es cero, potencial es cero. Campo eléctrico cero implica un potencial constante en la región. Entonces, ¿dudas con esto?
¿Todo bien? Estos son muy sencillos, ¿no? Entonces, solo para que tengan claro los conceptos. Entonces, ahora vamos a hacer otro, ahora con un caso cilíndrico. Entonces, tenemos un cilindro de longitud L y radio R mayúscula, el cual tiene una densidad de carga. Y esta densidad de carga es proporcional a la distancia de su eje y va a estar dado como ρ igual a K por R para una constante K. Entonces quiere decir que K es una constante. A ver si les pregunto así en automático, ¿qué dimensionales va a tener esa K? ¿Qué me dirían? ¿Qué dimensionales va a tener esa K? A ver, pregunta física cero. ¿Qué dimensionales va a tener esa K? Tendría que ser Coulomb sobre metro a la cuarta, ¿no? A la cuarta, ¿no? Entonces, eso. Coulomb sobre metro a la cuarta. Entonces, ¿por qué es importante ver las dimensionales de nuevo? Porque al final, cuando tengan sus resultados, tienen que ver que sea dimensionalmente correcto. Entonces, esto nos va a dar una idea de que hicimos bien el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, si les queda Coulomb sobre metro, Newton, etcétera, pues obviamente hubo un error, ¿no? Entonces, es importante ir viendo esas cosas. Entonces, lo que pregunta es el campo eléctrico dentro del cilindro. Entonces, eh, ¿cómo lo resolverían? Hacemos una superficie gaussiana adentro del cilindro cargado. Dentro, ¿no? Y como bien dijimos, va a tener forma de un cilindro, ¿no? Entonces, la superficie gaussiana va a tener un cilindro coaxial. Y bueno, más o menos así, ¿no? Perdón el dibujo. Pero bueno, la superficie gaussiana va a estar en el cilindro. Voy a llamarle S a esa distancia. Y sabíamos que el cilindro tiene un radio R, ¿no? Y una longitud L. Entonces, la ley de Gauss nos dice que la integral cerrada de E.n de A es igual a 1 sobre epsilon 0 de la carga encerrada. Y la pregunta es, ¿la carga encerrada a qué es igual? ¿Quién me dice? A la integral de volumen de la densidad de carga. La integral de ρ por dB. Pues esto es K por R por dB. Ujú. Bueno, entonces en lugar de este S, para ser consistente, le voy a poner R. Bueno, ahorita lo. ¿Y qué diferencial de volumen usaría? ¿A qué sería igual dB? Sería algo así como R de R de phi de Z. Exacto, ¿no? El de coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay simetría cilíndrica, ¿no? Ujú. Entonces, estrictamente hablando, acá se acabó la física, ¿no? Entonces, como les digo, estos problemas es más a veces lo que se complica es resolver la integral, pero estrictamente hablando, acá acabó la física, ¿no? Hacen su superficie gaussiana imaginaria, que está como la región que nos pregunta el problema es dentro. Entonces, ¿qué hubiera sido si la pregunta fuera? Pues obviamente hacen su superficie gaussiana afuera. ¿Qué debe cumplir esta superficie gaussiana? Al haber simetría cilíndrica deben ser coaxiales. Y básicamente el problema se reduce a resolver las integrales, ¿no? Entonces, es nada más, ¿no? Entonces, la carga encerrada va a ser igual a la integral de K por R de R, de phi de Z. Entonces, esto es igual, es una integral triple parcial de volumen, ¿no? A carga por la integral, vamos a hacer las tres integrales, de R cuadrado, de R, de phi de Z. Entonces, aquí vienen mis preguntas. Los límites de integración, ¿de dónde a dónde serían? Para Z, ¿de dónde a dónde van a ser su integración? De 0 a L, 0 a L, para phi, de 0 a 2pi.
0 a 2pi, y para R, De 0 a S. de 0 a S, ¿no? Y ahí está. Entonces, ya, se acabó. Entonces, esto es igual acá, R al cubo tercios, por 2pi L, evaluado de 0 a S. Y entonces, esto es igual a 2 tercios de pi de K L S cubo. Esa es la carga encerrada. A ver, ¿estamos siendo dimensionalmente correctos, sí o no? Eh, ¿Qué dimensionales me dijeron que tenía la K? Coulomb metro cuarto. Volumen sobre metro cuarta. Entonces, ¿estamos siendo dimensionalmente correctos? Sí, porque tenemos L, S cubo, eso es de longitud a la cuarta, entonces tenemos Coulomb sobre longitud a la cuarta, entonces estamos teniendo dimensionales de carga, ¿no? Entonces, vamos bien, al menos dimensionalmente, ¿no? Entonces, luego, por simetría, ustedes saben que el campo eléctrico apunta hacia dónde. Radialmente hacia afuera. ¿Ok? Por simetría, E igual apunta radialmente hacia afuera. Y bueno, entonces sabemos que la integral cerrada de E punto n de A, que aquí va a ser igual a la magnitud de E de campo, por la integral de dA. ¿Y cuánto vale el dA? ¿Quién me dice? Es R de phi de Z. R de phi de z, pero bueno, aquí ya, como ustedes ya son grandes, lo vamos a poner de una vez. 2pi S por dl, ¿no? Ujú. ¿Sí estamos bien ahí? Sí. Ujú. A ver, el área, ¿ese de área de quién es? ¿El área de quién? De la superficie gaussiana. La superficie gaussiana, ¿no? Entonces, por eso el S es constante y vamos a ir integrando en el dl, ¿no? Ujú. Entonces, por ende, esto es igual a la magnitud de campo por la integral de 0 a L de 2pi S por dl, ¿no? Y entonces, pues ya, ¿no? Esto es súper fácil. Entonces tenemos que E por 2pi SL, que es igual a la carga encerrada, sobre epsilon sub 0. Entonces ya tenemos la carga encerrada acá, ya tenemos esto. Entonces llegamos a que E por 2pi SL va a ser igual a 1 sobre epsilon sub 0 de 2 tercios de pi KL S cubo. Y llegamos al valor de campo. E es igual a 1 sobre 3 epsilon sub 0 de KS cuadrado en la dirección S radial. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Ahora, si yo les digo que me den dos cosas curiosas o importantes o a resaltar de este resultado, ¿qué me dirían? Así dos cosas. Yo les digo, bueno, porque No depende de la longitud. exacto, no depende de L. Si se dan cuenta, da igual que sea un cilindro corto que largo, ¿no? No depende de L. ¿Y qué otra cosa? ¿Quién me dice? Que depende del cuadrado de la distancia digamos, de la línea que pone Proporcional hacia el... a S, ¿no? Proporcional a la cantidad de cilindro encerrado, ¿no? Entonces, vean, también es importante que empiecen a ver eso, ¿no? No solo es resolver los problemas por resolver, ¿no? Sino que aburrido. Sino que vean cosas interesantes de los resultados, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo les pregunto al inicio, digamos, si ustedes le dan esto le dicen a un niño de secundaria, ¿no? Que la cantidad de campo no importa si es un cilindro de 10 metros a uno de 1 metro de longitud, obviamente no les va a creer. Entonces son de las cosas interesantes que tienen que empezar a ver en los problemas, ¿no? ¿Dudas con esto?
¿Todo bien? Cuando digo esto son muy... la ley de Gauss es muy sencilla. Y como les digo, la física se acaba acá. Acá se acaba la física, o no sé, incluso antes. Y lo demás es resolver integrales, ¿no? Entonces espero que su integración esté muy, muy fuerte. Entonces, va. Entonces ahora vamos a pasar a un nuevo tema, que son los dipolos eléctricos. Entonces, un dipolo son dos cargas iguales y de signo contrario, las cuales están separados por una distancia pequeña, ¿no? Entonces, esa es como definimos un dipolo. Por distancia pequeña es algo que tiene una escala poco representativa de la escala o poco o pequeña en comparación a la escala del problema, ¿no? Digamos, obviamente un dipolo a escalas clásicas, pues es una separación pequeña, pero si se van a escalas cuánticas, ya la separación es considerable, ¿no? Entonces, tiene que tener mucho cuidado en qué régimen están trabajando. Entonces, ¿cómo construimos un dipolo? Dos cargas, menos Q y más Q, que están separados una distancia L, y bueno, ahí tienen un dipolo, ¿no? Entonces, vamos a suponer una carga menos Q en R' y una carga Q en R' más L. Entonces, eso quiere decir que ahí ya prácticamente les definieron el sistema de referencia, ¿no? Y es que del sistema de referencia Q va a ir R', lo voy a borrar por cuestiones más didácticas de dibujo. Ay, bueno, em, vamos perdón. Si no, se me iban atrás la palabra. Entonces voy a poner acá. Aquí está. Aquí está lo. Entonces aquí va a estar R'. Obviamente la distancia al punto que queremos es R. L es la distancia entre cargas, entonces por ende, la distancia del origen a la carga más Q, ¿cuánto va a ser? ¿Quién me dice? La distancia del origen a la carga más Q. ¿Cómo se llamaría ese vector? Bueno, ahí se los puse, ¿no? Es R' más L. ¿Sí? ¿Sí lo ven o no mucho? Solo que ahí L también tendría que ser un vector, ¿verdad? Sí, sí. Digamos aquí por facilidad ya no les pongo la barrita de encima, ¿no? Y es porque si no la barrita, pero sí es un vector, ¿no? Tiene una dirección, sale de la carga menos Q y termina en la carga más Q. ¿Sí? Pero sí está claro cómo digamos, los vectores que localizan a cada uno, o no Sí. mucho. ¿Sí, sí? Sí, sí. Voy a poner esto acá. Aquí voy a poner, así ya se distingue más, ¿no? Entonces, eso es importante, porque, bueno, ahorita van a ver. Entonces, Perdón, supongamos, ¿podrías ujú, repetir? Es que me hablaron y no puse atención lo de los vectores. ¿qué cosa de los vectores? Este, ¿cuál es, bueno, cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es El punto la de referencia referencia? está aquí abajo, ¿eh? Está el origen. Ah, ok. ¿Y el punto Entonces, P qué es? el punto en el espacio donde queremos, cualquier punto en el espacio, ¿no? P. Ah, ok, Y, ok. de ahí, pues, en base a lo que dice acá, está una carga menos Q en R', entonces ahí ponemos el vector desde el origen hasta menos Q. Y la carga Q, obviamente, va a estar en R' más L. Ujú. ¿Estamos bien? Ok, sí, gracias. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la distancia de Q a P? ¿Quién me dice? ¿Cuál Sí, sería la distancia de la carga Q? tendría que ser R menos R' menos L. Exacto, ¿no? Entonces R menos R' más L. Así, en paréntesis, ¿no? Entonces esto es R menos R' menos L. ¿Y cuál sería la distancia de menos Q a P? Está fácil, ¿no? ¿Cuál sería? R menos R'. Muy bien. Entonces, por ende, ¿cómo quedaría la expresión de campo para esta configuración de carga? ¿Quién me dice? A ver, E de R, ¿a qué sería igual? Y ahí ya les puse
toda la receta, solo para que... Sería, sí, tendríamos que hacer superposición, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo queda? 1 partido 4 pi epsilon 0. Ujú. Ah, bueno, eso. Multiplicado por cuánto. Sería 1 partido. Uno. em, Bueno, lo voy a poner de forma vectorial. bueno. Sí, es que voy a poner el vector después, pero. Sí, no, pero Sí, más, si no es habría más- que ponerle el sombrerote aquí arriba, ¿no? sí, claro. Entonces, por eso a mí ya me da pereza escribir eso. Y menos, ¿qué iría ahí? R menos R prima, Ujú. partido la magnitud de eso al cubo. Muy bien. Entonces, esa sería la expresión del campo eléctrico de la configuración de dipolo. Ujú. ¿Estamos bien ahí? Bueno, son las 2:43. Entonces, si quieren, tomamos el receso ahora y luego seguimos con la deducción, ¿no? Entonces, solo antes que intuitivamente, eh, ¿qué dirección de campo esperan para esta configuración? A ver si les pregunto, bueno, vamos a hacer toda la deducción, porque de nuevo, ahorita es pura matemática, pero físicamente, ¿qué dirección de campo esperan que va a tener esta configuración? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O no esperan nada? Perdón, no entiendo muy bien lo de la dirección. O sea, por ejemplo, tiene una carga puntual, esperamos un campo eléctrico radial, ¿no? Em, Entonces a eso, digamos, para el dipolo también esperan una dirección radial o esperan que sea otra forma. Pues yo esperaría otra. Algo así Otra, como ¿no? que obviamente tendría que ir para abajo y como para la izquierda más o menos. Entonces, sí, digamos, la dirección ahora no va a ser radial, eso es un punto importante. Y ahí van a ver, es que si les digo, pues ya les pasé el chiste, pero bueno, sí, por ahí va. Más que para abajo, para arriba, es en el vector direccional del dipolo, ¿no? Pero bueno, ahorita vemos. Es algo bastante bonito. Entonces, si quieren, paramos unos minutos. Ajá. Sí, decime. Ujú. Ah, viene de Q. Q está aquí arriba, hacia P. Entonces restas los vectores, el vector, la dirección, digamos, para la distancia de Q a P es la resta del vector R menos la del vector posición de Q. Entonces es eso de R menos R' más L. Entonces R menos R' menos L. ¿Ah? Bueno, entonces déjenme ir por agua. Ya me dio sed. Y voy a parar la grabación porque así ocupa menos. L es pequeña en comparación a la escala donde se está resolviendo el problema. Y llegamos que el campo eléctrico, la expresión general va a estar dada por Q sobre 4pi epsilon sub 0 por esos vectores que aparecen dentro del paréntesis, ¿no? Entonces ahí nos queda. Entonces, como la condición es que L es pequeña, entonces matemáticamente lo podemos escribir como que L es mucho menor que R menos R'. Entonces, como imaginarán, ¿eso a qué nos lleva? Cuando ven algo así, ¿qué esperan ustedes o qué tienen que hacer? No, eso era física básica. ¿Qué tienen que hacer? Cambiar en series, ¿no? Series, ¿no? Entonces, como les digo, aquí en Electro van a aparecer muchas series. Porque si lo Expandir en desprecian, pues, series. sí, exacto. Si lo desprecian, pues queda que el campo eléctrico es cero, ¿no? Entonces, y sabemos que los dipolos, porque se observa en la naturaleza, tienen contribución de campo, ¿no? Entonces, esto vamos a expandir en serie. Y como imaginarán, el que vamos a expandir es el que tiene L, ¿no? Obviamente no vamos a expandir R'. Pero bueno, entonces
estrictamente hablando, ¿qué es lo que necesitamos que aparezca en la expresión? O sea, expandir, es que si les digo, a ver, ¿cómo les pregunto esto? Bueno, lo voy a resolver y bueno, ni modo, porque no veo cómo preguntarlo, ¿no? Entonces, vean, aquí lo que vamos a hacer es un poco de trabajo matemático, porque realmente cuando despreciamos ciertos términos es cuando tenemos la relación, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene que aparecer acá? La relación entre quién y quién. Debe ser una fracción entre ¿Entre quién y quién? R menos R prima y L. Exacto. ¿Y cuál tiene que ir arriba? L. L, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, justo ahí es donde aparece la maravilla de estas series, ¿no? De que empezamos a desechar términos de orden superior de una proporción, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es simplemente trabajo algebraico, ¿no? Entonces, esta es la manera que yo lo resolví. Seguro hay otras. Yo les pongo acá una y a ustedes, cuando lo hagan en su casa, pues ya ven, se lo hacen así, ¿no? Entonces, primero, reescribir esto como, perdón, aquí es a la menos 3 porque está en el denominador. R menos R prima menos L al cuadrado, a la menos 3 medios, y esto se puede reescribir como R menos R prima al cuadrado menos 2 veces R menos R prima L más L al cuadrado, ¿no? Y esto a la menos 3 medios, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Este es el clave. ¿Cuál sería el siguiente paso según usted? A ver, ¿cuál sería el siguiente paso? Digamos, ya. Yo ya hice lo difícil, ahora les toca a ustedes. Digamos, yo ya les hice la parte difícil. ¿Cuál sería el siguiente paso? Tal vez dividir dentro de R menos R prima al cuadrado. Exacto, pero no, estrictamente hablando no es dividir, ¿no? No, tendríamos que como factorizarlo. Factorizar, ¿no? Entonces justo hay que factorizar. Entonces, ¿y por qué? Porque entonces ya nos va a quedar lo que queremos, ¿no? Entonces queda aquí R menos R prima por L sobre R menos R prima al cuadrado más L al cuadrado sobre R menos R prima al cuadrado y todo esto a la menos 3 medios. Entonces, ahora sí, este ya es despreciable, ¿no? Y esto lo podemos escribir como R menos R prima a la menos 3 por 1 menos 2 de R menos R prima, punto L estrictamente hablando, de R menos R prima al cuadrado, todo esto a la menos 3 medios. Hasta ahorita no hemos hecho ninguna serie. Entonces, ahora sí, ¿cuál de estos? Entonces, obviamente, el que hay que expandir en series es este, ¿no? ¿Y qué expansión harían allí? ¿Qué expansión harían allí? Sería una expansión binomial. Exacto, del binomio, ¿no? Binomial. Entonces las pongo porque creo que es para que la recuerden, ¿no? Que es 1 más x a la n es igual a 1 más n sobre 1 factorial x más, ahí, a ver si cabe, n menos 1 x cuadrado a la 2. ¿Sí se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Entonces, expandiendo esto, recuérdense. A ver, aquí que ya cambié de página. Recuérdense, ¿qué estamos expandiendo? ¿Cuál es de qué partimos? Aquí a propósito los quité de la pantalla para ver que no se pierda. ¿De dónde partimos? ¿Qué es lo que estamos tratando de expandir? ¿Quién me dice? R menos R prima menos L a la Exacto, menos ¿no? A la 3 menos medio. 3, ¿no? O a la Entonces menos justo, a 3. veces pasa que uno se mete a hacer las cosas y a medio camino se le olvida porque no olviden eso, ¿no?
Entonces, eso es lo que estamos expandiendo. Entonces, esto es R menos R' al cubo. ¿De dónde sale eso? Pues de este R de acá, ¿no? Ujú. Del primero que sacamos, ¿no? Ujú. Entonces, por es a la menos 3. Lo pongo bien para que no tenga que volver a escribir. A la menos 3 por, y ahora sí viene la expansión, que es 1 más 3 medios, multiplica a 2 de R menos R' por L sobre R menos R' al cuadrado, menos 3 medios, que de menos 3 medios menos 1 sobre 2 factorial por 2 de R menos R' L sobre R menos R' al cuadrado, todo esto al cuadrado, más términos de orden superior, ¿no? Entonces, aquí ya podemos anular este, ¿no? ¿Sí lo ven o no mucho? ¿No se perdieron en este paso? O más o menos. A ver, ¿cuánto vale n en este binomio? ¿Cuánto vale n? Eh, Menos 3 medios, ¿no? Entonces, por eso aquí es que va más 3 medios. Por 2, que es el 2 de la expansión, ¿no? Por el X, ¿no? Que era todo eso, ¿no? Entonces, esta es una expansión. Igual, de nuevo, háganlo despacio en su casa, ¿no? ¿Sí? O sea, el X, a ver, ¿cuánto saldría el X en esa expansión del vino? ¿Quién me dice? 2 por R menos R' L sobre R menos R' al cuadrado. Ujú. ¿Cómo así? Ujú, ujú. Por el X. Ujú. Por el X, ahí se va. Ajá, sí. Entonces, pues bueno, aquí lo único que hicimos fue expandir. Entonces, ahora sí, R menos R', esto a la menos 3, por 1 más 3, R menos R', punto L, sobre R menos R' al cuadrado, más términos de orden superior, que ya no los consideramos, ¿no? Entonces, solo déjenme ver si ya lo puse acá. Podemos reescribir E de R, esto ya lo puse de una vez, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, recuérdense, veníamos de esta expresión, ¿no? De acá veníamos. Entonces, lo único que estamos haciendo es reescribir esto, ¿no? Esto de aquí abajo, ¿sí? No se olviden. Lo que estamos haciendo es reescribir eso de abajo. Para reescribir eso, hicimos esta expansión y llegamos a que esa expansión, a que R, a que R menos R' menos L a la menos 3 es todo eso, ¿no? Aquí lo único que hicimos fue sustituir este pedacito, ¿no? Este pedacito. Ese fue el que estamos sustituyendo, ¿no? Recuérdense que aún tenemos este otro, el R menos R', y el Q sobre 4pi epsilon sub 0. Pero lo único que expandimos fue ese pedacito. Entonces, reescribiendo el campo eléctrico, nos queda como Q sobre 4pi epsilon sub 0, que ya lo teníamos. Luego iría R menos R' menos L partido R menos R' menos L al cubo, que es la expansión que hicimos. Entonces aquí es donde aparece este R menos R' a la menos 3 por este paréntesis, ¿no? Que es 1 más 3 por R menos R' por L, R menos R' al cuadrado, menos, y no podemos olvidar el otro término que era R menos R'
sobre R menos R' al cubo, ¿no? Recuérdense, lo que estábamos nada más expandiendo era el R menos R' menos L a la menos 3. Entonces ahora reescribimos de la que partimos, ¿no? Y luego lo siguiente, pues obviamente no lo hacemos porque ustedes ya están grandes, entonces es simplemente hacer el álgebra, ¿no? Multiplicar, sumar, restar. Entonces a la hora de multiplicar llegamos a que el campo eléctrico es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 de R menos R' sobre R menos R' al cubo. Eso viene de multiplicar esto, por este 1, ¿no? Más 3 por el R menos R' por R menos R'. Entonces ahí sale este que es 3 de R menos R' punto L por R menos R' sobre R menos R' a la quinta menos L sobre R menos R' al cubo menos 3 por R menos R' de L al cuadrado sobre R menos R' a la quinta. Entonces, como aquí ya nos aparece un L cuadrado sobre R menos R', este es despreciable, menos R menos R' sobre R menos R' al cubo. Entonces, si se dan cuenta, este se cancela con el primero. Y llegamos a la expresión de campo eléctrico para un dipolo. Va a estar dado como Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 3 de R menos R' punto L sobre R menos R' a la quinta por R menos R' menos L sobre R menos R' al cubo más términos de orden superior. Pero ahí está. Esa es la expresión de campo eléctrico de un dipolo. Entonces, como bien me habían dicho, intuitivamente, no esperábamos que tuviera dirección radial y no tiene dirección radial, ¿no? Si se dan cuenta, si ven, ¿quién marca las direcciones acá? A ver, ¿quién marca las direcciones acá? ¿Quién me dice? ¿Dónde están las direcciones? R menos R'. R menos R' es 1, que es el vector que va de dónde a dónde, en base al diagrama que hicimos. Del punto a una de las cargas. Exacto, ¿no? R menos R', de hecho ni lo dibujamos. Sí, del Pero punto. sí, es el que va al, ¿no? Exacto. Ese va a marcar un vector direccional y la otra dirección está dada por L. ¿Y qué dirección tiene L? ¿Qué dirección tiene L? De una carga a la otra. De una carga a la otra, ¿no? Entonces tiene la dirección de algo que se llama momento dipolar, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el campo eléctrico para un dipolo no tiene dirección radial. Entonces, si se dan cuenta, no es simplemente despreciar la L, porque llegaríamos a 0, sino que tiene una dirección que va desde el dipolo hacia el punto del espacio, que nos interesa el valor de campo en ese punto, pero tiene una contribución también en la dirección del momento dipolar. De hecho, una manera más fácil de ver que va a aparecer más adelante en el curso, es cuando uno lo ve en coordenadas esféricas. Es más fácil todavía. Porque ahí aparece, sí, la coordenada radial y la coordenada angular. Entonces es más fácil de visualizar que esto, ¿no? Entonces, ¿tienen dudas con esto? ¿Todo bien? Entonces ya ven que el dipolo, la expresión de campo de dipolo, es simplemente tomar las contribuciones más considerables. Es decir, cuando la escala es pequeña, pero no es 0, ¿no? O sea, la escala es pequeña, pero no es 0. Eso tienen que tenerlo presente. Bien, entonces todo bien con esto. Bueno, entonces ahora vamos a ver justo esta cantidad que se llama momento dipolar eléctrico. Esta es importante porque, como les decía, moléculas y átomos, etcétera, es una propiedad el hecho de que tengan el momento dipolar eléctrico. De hecho, la más famosa es el agua, ¿no? El agua tiene momento dipolar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede
si colocamos un dipolo en un campo eléctrico externo E. Entonces tenemos ambas cargas, como tienen la misma magnitud, separadas por una distancia L, entonces van a tener dos fuerzas. Una carga va a tener una fuerza en un sentido de una magnitud, la otra va a tener la misma magnitud pero diferente sentido, ya que son cargas iguales pero de signo cambiado, va a tener un F y un menos F. Y entonces, por ende, la sumatoria de fuerzas netas, ¿a cuánto es igual? ¿Quién me Igual a dice? cero. A cero, ¿no? Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿por qué creen que existe el momento dipolar? Por el torque. Por el torque, ¿no? Entonces eso, ¿no? Que si bien tenemos una sumatoria de fuerzas igual a cero, la sumatoria de torques, esta no es igual a cero, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que se va a ejercer va a tender a rotar, ¿no? Y bueno, y el momento dipolar, P, se define como la magnitud de la carga por el vector de separación, ¿no? Entonces, este es el llamado momento dipolar. Entonces, este seguro sí ya lo habían visto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tienen varios dipolos? ¿A qué sería igual el momento dipolar para varios dipolos? ¿Quién me dice? A la sumatoria de los Sumatoria. momentos. Aquí, vamos a ver. Voy a poner sumatoria de I hasta N de Q por L. ¿Cuál llevaría el sub I de esos dos? Uy. Bueno, asumiendo que todas las cargas son iguales, pues no habría problema. Mm. Entonces, ¿cuál llevaría el sub I? Y asumiendo que todas las longitudes son iguales, pues tampoco habría problema, ¿no? Ujú. Entonces, ¿no le pondrían sub I a ninguno? Pues, ¿no? ¿O qué pasó? A, la- a las cargas, ¿no? Las cargas. Y también al L. Bien, Ah, ok. venía con trampa esto. ¿Por qué? Porque si las, digamos, ustedes tienen, por eso les digo, les falta química. Les falta química. Porque no es lo mismo una molécula de hidrógeno, por ejemplo, a una H2 molecular, que una de helio. ¿Por qué? Porque las cargas cambian y por ende también cambia la distancia entre cargas. Entonces el momento dipolar es diferente, ¿no? Entonces, el momento dipolar total es la contribución de todos los dipolos. Entonces, no por fuerza van a tener la misma carga y no por fuerza Sí, van a sí. estar separados la misma longitud. Entonces, realmente el I va sobre todo, ¿no? Lo único es que para cada dipolo, es decir, para cada magnitud de carga sub I, tienen una longitud característica sub I. Ujú. Bien. Entonces, para una distribución de cargas, el momento dipolar está definido como R' por rho de R' por dB', ¿sí? Donde R' es la distancia del origen al diferencial o al diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, el R' va a ser del origen hacia la posición del dB', ¿no? El diferencial, ¿sí? Entonces, por ende, en la expresión de campo eléctrico que pusimos aquí arriba, esta que está acá, esta última, ¿no? Entonces esa última que pusimos allá arriba, la podemos reescribir en términos del momento dipolar, y entonces va a quedar como 1 sobre 4pi epsilon sub 0, que va a multiplicar a 3 por r menos r', partido R menos R' a la quinta, producto punto P, aquí aparece en la dirección R menos R', menos, y ahora aquí va a ir el momento dipolar sobre R menos R'. Y esto al cubo, ¿no? Entonces, ahora podemos reexpresar el vector campo eléctrico para dipolos de esta manera. Entonces es más fácil de visualizar que este otro, ¿no? Este de arriba, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero, ¿por qué es importante? Porque vamos a ver más adelante que el momento dipolar
es medible en laboratorio, ¿no? De hecho, hay muchos materiales tienen un momento dipolar característico, ¿no? Entonces, ahí sí es más fácil trabajar, ¿no? Es un observable, es un medible. Bueno, no el P individual, ¿no? Sino obviamente el P en un cierto volumen, pero ese se deriva de este, ¿no? De hecho, lo que es medible es el P sobre volumen, ¿no? O sobre mol. Entonces, por eso es que es útil dejar las expresiones en términos de algo medible, ¿no? Entonces, muy bien, ¿sí? Ujú. A ver, la diferencia entre momento y campo es grande, ¿no? Eh, dipolo, cuando tenés dipolo, un dipolo, un dipolo, no dos cargas, porque dos cargas pueden ser un sistema, ¿no? Ujú. Ya, lo único que cambió acá es que en lugar de poner el Q afuera y el L adentro de la expresión, es Q por L, eso es P, y se reescribe. Ujú. Momento dipolar está definido como Q por L, ¿no? Entonces lo único que hicimos acá fue sustituir en lugar de QL acá. Digamos, aquí tenés Q por L y acá Q por L. Entonces es centrar la Q y escribir P, ¿no? Ujú. ¿Sí, sí? Ujú. Y bueno, aquí lo único que tenés que hacer es sentarte, escribir esta expresión, en lugar de entrar el Q dentro del, del- aquí dentro del paréntesis. Ajá, el concepto. Ujú. A ver, para vos, ¿qué es momentum? A ver, mm, ujú, a ver, ¿qué me dirías que es momentum? O cualquiera, ¿no? ¿Quién me diría que es momentum? Pues la verdad es que es una pregunta que yo también me hago. Oh. Porque digamos, hay varios momentos, ¿no? Sí, Eh, no, exacto, exacto. No pero, es lo mismo momentum lineal que momentum angular, que momento dipolar. pero Eh, basado en eh, esto, supongo que es ajá. algo, A ver, algo mecánica uno. medible. A ¿Cómo mí me definían suena que es algo momento? medible. Ajá, ¿cómo definían momento en mecánica uno? Masa por velocidad. No, eso es física básica. Se Mecánica podría uno. decir que es como la cantidad de movimiento o la Por tendencia ahí a va. un cuerpo a moverse. Tendencia a algo, por ahí va. Bueno, Mm. creo que les va a quedar más claro en mecánica 3. Pero bueno, digamos el momentum viene de una definición de fuerza o de trabajo. Ustedes dicen que F es igual P punto, ¿no? Derivada de punto, ¿no? Entonces, ¿qué les está diciendo? Que la variación de esta cantidad induce una fuerza, o viceversa, ¿no? Entonces, por aquí va esto de momento dipolar. Entonces, tiene una cantidad, que es el momento dipolar, Q por L, y como bien vimos, algo tiene que hacer, como decíamos, no va a haber fuerza, pero sí va a haber torque, ¿no? Entonces, ese torque va a estar inducido por algo. Ese algo es este momento dipolar. ¿Sí? ¿Sí está Ah, más ok. claro? ¿Sí? Sí, sí. De ahí viene más o menos. Entonces, es lo mismo con momento lineal, ¿no? Ustedes van a tener un movimiento de un cuerpo, es decir, va a haber una fuerza, va a haber algo, y eso va a estar reflejado o inducido por el cambio de momentum, ¿no? ¿Sí? Por eso es que si no hay cambio de momentum, P punto es cero, ¿no? Entonces, y luego en mecánica lo van a extender en términos de Lagrangiano, y ahí ya van a ver cuáles son conservativas. Ahí es donde les aparece todo lo conservación de momentum lineal, conservación, y eso viene en términos de Lagrangiano. Pero sí, eso se ve. Es una cantidad física, digamos. Ajá, más o menos. Pero sí, hay que ir cambiando eso de, ya no están en física, ya están, ya son físicos. ¿Les falta qué? Solo les falta la mitad. Ya van, ya van. Solo nos falta maldad. Bueno. Entonces, para el potencial, a ver,
ya resolvimos la expresión de campo eléctrico para un dipolo. ¿Cómo harían ahora para el potencial? A ver, ¿cómo quedaría la expresión de potencial? Bueno, entonces lo voy a poner acá, le voy a hacer lo difícil. Es Q sobre 4pi epsilon sub 0. 1 sobre R menos R' menos L menos 1 de R menos R', ¿no? Ahí está, ¿no? Ese sería el potencial. Y, a ver, intuitivamente, ¿cómo esperan que sea el potencial de un dipolo? ¿Va a tener contribuciones o...? Bueno, para empezar, obviamente no tiene dirección, ¿no? Porque el potencial es un escalar. Entonces, obviamente, no es constante, porque va a variar en función de la posición en el espacio en el que estén. ¿Y por qué? Porque el campo eléctrico no es cero, ¿no? Tiene que haber un potencial que no va a ser constante. Entonces, esas dos cosas ya ustedes intuitivamente saben que tiene que aparecer en su expresión de potencial eléctrico para un dipolo. Entonces, esta sería la expresión de la que salen. Entonces, en base a cómo hicimos el anterior, ¿cómo resolverían esta? A ver, digamos, ya la anterior era la difícil, el campo eléctrico. Eso los lleve de Sin la mano. despreciar L. En este, ¿cómo harían? Pues la norma de todas formas incluye una raíz cuadrada, ¿verdad? Y ¿Mm? tenemos cosas al cuadrado ahí, digamos los componentes de R y todo eso. Entonces supongo que podemos hacer algo con eso. Podemos expandir también con eso. Ajá, exacto, ¿no? Tiene que aparecer otra expansión, ¿no? ¿Por qué tiene que aparecer expansión? A ver, después ya hicimos varias expansiones. ¿Quién me dice por qué? O sea, ¿qué es una expansión estrictamente? ¿Quién me define? ¿Quién me explica? Digamos, yo soy un niño de 15 años y me encuentro a los físicos como ustedes, a las físicas. Y les pregunto, a ver, vi esto en un libro, es una expansión. ¿Qué es una expansión? ¿Qué me dirían? Representación en potencia. Ay, no, si tengo 15 años no Digamos, lo tengo. podría ser Una una aproximación, tal vez. Una ajá, aproximación me suena más amigable. Ajá. Una aproximación a una función por una serie de da por potencias o algo así. varios términos. Ujú. ¿Mm? Entonces, como su nombre lo indica, ¿no? Están haciendo de uno, lo separan, lo expanden en diferentes términos. El primero es el que influye más, el segundo menos y así, ¿no? Y así. Como llenando una caja de cuadritos, van llenando uno grande, luego otro más pequeño y finalmente llenan la caja, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí tenemos que usar una expansión otra vez? ¿Por qué no, de nuevo? ¿Por qué simplemente no nos echamos L, por así decirlo? Porque daría cero. Ajá. Ajá, esa es una muy válida, pero quisiera que me dijeran una un poco más formal. Porque ya nos había dicho que contribuía. Exacto, porque si bien es cierto, la separación es pequeña, no es cero. Es una separación que es pequeña en comparación a la escala, pero sigue teniendo dimensión, ¿sí? Es algo que contribuye, ¿sí? Entonces, por ende, eh, tiene que considerarse la contribución de esta separación, ¿sí? ¿Sí lo ven o no mucho? Digamos, aquí ya no es como veíamos, no es como los problemas de una carga puntual. La carga puntual no tiene dimensión, entonces ahí sí. Aquí ya los dipolos tienen cierta dimensión y esa dimensión es, si bien es cierto, no es tan grande como el sistema, es considerable, es decir, no es despreciable. ¿Por qué buscamos que nos quede la relación de L sobre R menos R'? ¿Quién me explica eso? ¿Por qué buscamos siempre que aparezca el L arriba y el R menos R' abajo? Buscamos Por la despreciar. complejidad de tamaño, digamos. A ver, otra vez. Digamos, ¿Quién- ¿por qué no busco yo R' sobre L, R menos R' sobre L? ¿Por qué quiero L sobre? ¿Por qué quiero el L arriba? Porque pues algo muy pequeño partido a algo muy grande,
pues eso es lo que queremos terminar despreciando porque es algo mucho más pequeño. Exacto, porque queremos lo pequeño arriba y lo grande abajo. Pero de nuevo, es pequeño más no cero. Entonces, por ende, si tenemos en potencia 1, digamos, si tenemos L sobre R, aún es considerable. Si ya tenemos R cuadrado, perdón, L cuadrado sobre R cuadrado, eso lo hace menos considerable. No es que sea cero, simplemente es menos considerable. Y por eso es que buscamos que tenga L arriba y R abajo. Y por eso es que empezamos a no considerar, no a echarnos, sino a no considerar los de términos de orden superior. ¿Sí? ¿Sí está más claro ahora o no mucho? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Ok. Entonces acuérdense, yo el silencio lo interpreto como que sí. Entonces, si no entienden algo, digan, porque la idea es que uno pueda ayudar a que lo entienda, ¿no? Entonces, como bien dijeron, ahí aquí está todo en blanco, tenemos carta libre, lo que hay que hacer es una expansión. Entonces, obviamente, el que vamos a expandir es el R menos R' menos L a la menos 1. Entonces, de nuevo, ¿cuál sería el primer paso? A ver, ¿cómo lo haría? Bueno, yo lo hice de una forma, si a alguien se le ocurre otra, enhorabuena, pero a ver, ¿qué harían? Ya después eso. A ver, ¿qué harían ahora? Pues podríamos hacer lo mismo de... Ah, bueno. No, yo creo que no. Ajá, ¿qué hicimos la vez pasada? Lo tratamos como un trinomio cuadrado perfecto y lo ajustamos para que Exacto, dé el resultado que teníamos en la izquierda. ahí va, ¿no? Entonces esto es Le igual a pasamos esto, ¿no? rápidamente. Ajá. Entonces esto ya lo podíamos expresar como R menos R' al cuadrado menos 2 R menos R' punto L más L al cuadrado a la menos 1 medio. Ujú. Y luego, ¿cuál era el siguiente paso? A ver, ¿qué es lo que queremos? Dividamos entre R menos R' cuadrado. Exacto, queremos que nos quede algo de la forma L sobre R menos R'. Entonces, lo que hacíamos era justo factorizar. Entonces, R menos R' al cuadrado que multiplica a 1 menos 2 de R menos R' punto L sobre R menos R' al cuadrado más L cuadrado sobre R menos R' al cuadrado. Todo esto a la menos 1 medio. Entonces aquí ya podríamos decir que no es considerable, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Entonces, ¿quién se acuerda cuál era el siguiente paso? Ahí Expansión binomial ahora sí. aparecía el binomio. Entonces, justo. Entonces, esto quedaba como R menos R' a la menos 1, ¿sí? Eso venía del cuadrado a la menos 1 medio. Y esto lo multiplicábamos por 1 menos 2 de R menos R' punto L sobre R menos R' al cuadrado. Todo esto a la menos 1 medio. Y luego justo a este era el que le hacían la expansión binomial. Donde ahora, ¿cuál va a ser el n? ¿Cuánto vale n? Menos 1 medio. Menos 1 medio. ¿Y cuánto vale x? Es menos 2 R menos R' punto L partido R menos R' al R cuadrado. menos R', todo eso, ¿no? Entonces, si tienen claro eso, pues ya, si se dan cuenta, es como que una misma receta, ¿no? Entonces, R menos R' a la menos 1 por 1. Aquí les va a quedar más 1 medio, que viene del menos n, pero se hace más, ¿no? Más 1 medio, y como el x es 2 por R menos R' sobre R menos prima al cuadrado. Y esto, punto L, más términos de orden superior, ¿no? Entonces, por ende,
¿Ya se van dando cuenta qué forma tiene el potencial o todavía no? ¿Todavía no lo ven? Entonces recuérdense, aquí lo que estábamos expandiendo era solo este, ¿no? Solo este R menos R' menos L a la menos 1. Después de hacer la expansión, regresamos a de donde partimos, ¿no? Que era la expresión del potencial. Es que el potencial es Q sobre 4pi epsilon sub 0, que va a multiplicar a 1 de R menos R', que viene de la primera parte, ¿no? De multiplicar esto. Más, entonces ya queda R menos R' sobre R menos R' al cubo. ¿Sí está claro dónde sale ese cubo o no? ¿Quién me dice dónde sale ese cubo? A ver, ¿de dónde viene ese cubo que aparece? Del término a la menos 1, de la A izquierda. la menos 1 y el cuadrado, ¿no? Muy bien, entonces ahí ya sale al cubo, ¿no? Y como teníamos de la expresión original, 1 sobre R menos R. Entonces, voilà, ¿no? Este se cancela con este. Y llegamos a que la expresión del potencial en un punto R del espacio va a estar dado por Q sobre 4pi epsilon sub 0 de R menos R' por producto punto L, ¿no? Estamos siendo consistentes con que sea un escalar, R menos R' al cubo. Ya está la expresión para el potencial en el espacio inducido por la presencia de un dipolo. ¿Sí? ¿No se perdieron? ¿O fui muy rápido o muy lento? Bueno, esto es solo repetir. Esto es matemática. Entonces, cosas interesantes de esto es que ven que de un potencial que tiene únicamente una forma, por así decirlo, deriva, bueno, es un escalar, siempre es un escalar, pero aquí es muy claro cómo de un escalar, un campo escalar que llena el espacio, se produce un campo vectorial. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico que produce un dipolo sí tiene dos direcciones, ¿no? ¿Sí lo ven? Y en términos del momento dipolar, ¿cómo quedaría el potencial en términos del momento dipolar? ¿Quién me dice? Sería 1 partido 4pi epsilon 0 por R menos R' punto el momento. Exacto. Dividido Entonces, está R bien fácil, ¿no? al cubo. Entonces, 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Como no importa, lo voy a poner así como R menos R'. Y esto partido R menos R' al cubo. Entonces ahí tenemos la expresión del potencial eléctrico inducido por la presencia de un dipolo de momento dipolar P. Y esto es en cuanto a dipolos. ¿Tienen dudas con esto? ¿Todo Yo claro? A tenía ver, una ¿sí? duda. ¿Sí? Solo que, o sea, traté de digerirlo un poco, pero es que tal vez me estoy haciendo un poco de bolas ahorita. ¿Podrías Ajá. subir un poco a la hoja A ver, al acá, principio? Tal acá. vez no llego a entender tanto. O sea, se factoriza. Ujú. A ver, A se ver, factoriza el como que R el camino a menos seguir R de... prima. Ujú. Ok, se factoriza. Pero tal vez no lo veo tan claro ahorita, pero ¿por Ah, qué nos queda la ¿por qué va? magnitud de R menos R prima al cuadrado? Ok, aquí Ajá, viene, mira. solo eso nada más, perdón. No, no está bien. Entonces, lo que queremos, al fin y al cabo, es algo de la forma L sobre R menos R', ¿no? Entonces, ahí va el primer tip, ¿no? Entonces, tenés que separar L de R menos R'. Ahí va el primero. Pero como querés una porción, una proporción, entonces el siguiente tip es, como está a la menos 1, hacer un binomio. ¿Por qué? Porque en un binomio ya tenés dos términos separados, digamos, separados. Bueno, entonces forzás el binomio, ¿no? Aparece al cuadrado, entonces por ende el otro va a la menos 1. Entonces ya realizás el binomio. Entonces como lo que queremos es algo de la forma L sobre R menos R',
sacas factor común, el R menos R' al cuadrado. ¿Por qué? Porque así te queda una constante, luego te queda algo del término L sobre R menos R', y luego algo del término L cuadrado sobre R menos R' al cuadrado. Entonces, ¿por qué queremos eso? Porque nosotros consideramos no importantes a los términos de orden superior, y estos generalmente inician a partir de la relación de L cuadrado sobre R menos R' al cuadrado, ¿sí? Entonces, es como que el por qué tenemos que hacer este factor común, ¿sí? ¿Sí o no mucho? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Más o menos o no? Sí, sí, solo que más que todo eso, era el por qué está como que esta magnitud R menos R' al cuadrado en el denominador, En el denominador. cuando se factoriza. Ajá. Ajá. Es que Ah, tal bueno, vez no lo veo tan claro. sí, sí. O sea, imagino que hubiera sacado solo el R menos R'. Ajá, ajá, la verdad es que El sí. resultado es el mismo. Lo único es que aquí te ahorras en que de una vez trabajas con el uno. Porque igual se te hubiera ido el otro, te hubiera seguido sobreviviendo solo los primeros dos, pero como el binomio es de la forma 1 más X, tenés que tener ese 1. O sea, lo que tenés para el binomio es 1 más X a la N. Y si no, tendrías A más B a la N, que tampoco es gran problema, ¿no? Pero es Claro, mucho más fácil 1 más X a la N, ¿no? De ahí viene, por eso sacamos el cuadrado y no 1. ¿Sí? claro, claro. Viene del binomio. Es simplemente fácil, ¿no? Es más fácil 1 más X a la N que A más X a la N. Claro. No, igual lo voy a desarrollar más tarde. Sí, ¿no? Sí, entiende. Como digo, esta es una manera. Asumo que hay otra, ¿no? No sé. Esta fue la que a mí me salió. Eh, entonces, de ahí viene. Entonces, bueno, nos quedan 3 minutos. Entonces ya no da tiempo a seguir. Entonces, en la siguiente clase ya empezamos a ver el trabajo y energía en electrostática, que el trabajo y energía siempre también es otra manera de facilitar los problemas. ¿Quién me dice por qué? A ver, ¿por qué es más fácil entrarle a los problemas por energía y por trabajo que por otras cosas? ¿Quién me dice? No O tenemos lo que han hacer intuido. manipulación vectorial. Exacto, ¿no? Porque la energía es escalar, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, bueno, ya, eso es lo que vamos a empezar a ver el martes y el viernes, perdón, y el siguiente martes terminamos ya la primera unidad. Ajá. Sí, yo creo que sí nos da tiempo. Si no el martes, pues para el siguiente viernes terminamos la primera unidad. No, yo creo que el siguiente martes la terminamos. Y entonces ya empezamos la unidad de resolución de problemas electrostáticos. Y aquí es ya donde aparece el laplaciano. Entonces aquí van a aparecer eh, muchas cosas bonitas. Entonces, ¿tienen dudas con lo que vimos hoy? ¿Todo bien? Bueno, si no hay dudas, pues entonces les deseo una feliz tarde y ya nos escuchamos el